Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. El universo privado de un hombre hecho a sí mismo está a punto de implosionar. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto logres, sigues atrapado tras un cristal invisible que otros no ven? Elias Vance vivía a 40.000 pies de altura, en un santuario de su propia creación, un Gulfstream G700, que era más que un avión. Era la materialización de una vida de lucha silenciosa. El aire en la cabina era una mezcla controlada, casi estéril, con el olor a cuero italiano recién tratado, el barniz de la madera de nogal pulida que revestía las paredes, y un sutil, casi imperceptible, aroma a ozono. Este último era un fantasma de los prototipos que transportaba en la bodega de carga, piezas de un futuro energético que él estaba construyendo con sus propias manos, con su propia mente. El zumbido constante y profundo de los motores Rolls-Royce era para él una canción de cuna, el sonido de la distancia, del aislamiento voluntario del ruido de un mundo que rara vez lo había entendido. A sus 38 años, Elias no solo era el fundador y CEO de Aether Innovations, era el arquitecto de cada segundo de su existencia. Había diseñado su vida con la misma precisión con la que diseñaba sus turbinas de energía sostenible. Cada superficie lisa, cada costura perfecta del asiento, cada sorbo de café colombiano oscuro y sin azúcar, era una variable controlada en una ecuación que solo él conocía. Había aprendido que el control era la única defensa real contra el caos, contra la entropía de un sistema que no estaba diseñado para que hombres como él triunfaran. Desde la ventana ovalada, la curvatura de la Tierra era una promesa azul y blanca, un recordatorio de la perspectiva que solo se gana con la altitud. Pero ni siquiera allí arriba, en su fortaleza de titanio y fibra de carbono, estaba realmente a salvo. No sabía, mientras sus dedos se deslizaban sobre los planos de su próximo proyecto, que una fuerza impredecible, tan humana y tan antigua como el prejuicio, estaba a punto de introducir una turbulencia que ningún sistema de navegación podría haber anticipado, una que amenazaba con resquebrajar los cimientos de su universo meticulosamente construido. Esta historia, como la de Elías, es la de miles de personas que construyen sus propios mundos para protegerse, que se elevan por encima de las expectativas para poder respirar. Elías no nació en una cabina presurizada, nació en las calles polvorientas de un barrio humilde de Atlanta, donde el aire olía a asfalto caliente en verano y a sueños rotos. Cada logro, cada línea de código escrita en noches de insomnio alimentadas por café barato, cada presentación ante inversores que lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, fue un peldaño en una escalera que tuvo que construir él mismo, a menudo con materiales que otros habían desechado. Su inteligencia no era solo un don, era un arma y una herramienta de supervivencia, una que debía ser el doble de afilada, el doble de brillante, solo para que se la considerara la mitad de buena. Por eso, el éxito no era para él una armadura ostentosa, sino una segunda piel, algo tan intrínseco y necesario como la primera. El traje a medida que llevaba, de un gris marengo tan oscuro que casi parecía negro, no gritaba riqueza, susurraba disciplina. El reloj en su muñeca, un Patek Philippe de platino con una esfera limpia y sin complicaciones, no marcaba la hora, medía el valor de cada segundo ganado. Comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Cada detalle de su apariencia era una declaración silenciosa, una forma de controlar la narrativa antes de que otros pudieran escribirla por él. Había aprendido a la fuerza que en el mundo en el que se movía, la primera impresión no era una oportunidad, era un juicio. Y él, Elias Vance, se había convertido en su propio juez, jurado y verdugo, exigiéndose una perfección que dejaba poco espacio para el error, y menos aún para la vulnerabilidad. Era un maestro del control, un monarca en un reino de un solo habitante que surcaba los cielos, convencido de que había dejado atrás, muy abajo, las tormentas de la tierra. Pero el pasado tiene una forma de colarse incluso en las cabinas más herméticas. La tripulación de cabina era un vestigio de la vida anterior del avión, una herencia no deseada del magnate del petróleo al que se lo había comprado. Eran profesionales consumados, eficientes hasta la frialdad,
pero sus movimientos estaban impregnados de una historia que no era la de Elías. Su anterior jefe había sido un hombre blanco, ruidoso y expansivo, de esos que llenan cada espacio con su voz y su presencia, tratándolos con una familiaridad condescendiente que confundía con amabilidad. Para ellos, Elías era un enigma, una anomalía que no encajaba en su concepción del mundo. No lo decían con palabras, por supuesto, las palabras eran innecesarias. Se sentía en la atmósfera, una densidad que la presurización de la cabina no podía aliviar. Estaba en la forma en que sus sonrisas de servicio se congelaban antes de llegar a sus ojos, dejando una mirada vacía, profesionalmente hueca. Se notaba en el silencio que caía cuando él entraba en la cabina, un silencio diferente al de la calma, uno cargado de observación y juicio. La jefa de cabina, Clara, una mujer de unos 50 años cuyo moño rubio parecía tan tenso como la línea de sus labios, era la personificación de esa resistencia pasiva. Su mirada, de un azul pálido e insatisfecho, se deslizaba sobre él sin detenerse nunca, como si mirara a través de una pieza del mobiliario. Cada gesto, desde servirle el café hasta ofrecerle una manta, era ejecutado con una precisión impecable, pero carente de cualquier atisbo de calidez. Sus movimientos eran económicos, bruscos, como si cada interacción con él fuera una tarea desagradable que debía completarse lo más rápido posible. Y la forma en que pronunciaba su nombre, señor Vance, estirando ligeramente la primera sílaba, convertía el título de respeto en una sutil arma de desdén, una aguja invisible diseñada para recordarle que, a sus ojos, él era un impostor en ese trono de cuero y nogal. Elías lo sentía todo, por supuesto. Su inteligencia no se limitaba a los negocios y la ingeniería. Era un agudo observador de la naturaleza humana, una habilidad perfeccionada por años de tener que leer la sala para sobrevivir. Pero había decidido ignorarlo, archivarlo como un dato irrelevante, un ruido de fondo en su sinfonía de éxito. Creía que la excelencia de su trabajo hablaría por sí misma, que eventualmente, su altitud los obligaría a mirar hacia arriba. No se daba cuenta de que el resentimiento, como la mala hierba, no necesita luz para crecer, solo un poco de oscuridad en la que echar raíces. Y en la silenciosa cabina del Gulfstream, la oscuridad estaba a punto de encontrar su catalizador. El conflicto, cuando finalmente estalló, no lo hizo con el estruendo de un motor fallando, sino con la banalidad de un accidente cotidiano, una sacudida, una turbulencia leve, casi un suspiro del avión al atravesar una corriente de aire invisible. Fue un movimiento tan insignificante que Elías, absorto en los cálculos de eficiencia de un nuevo algoritmo, apenas lo registró. Pero fue suficiente. Un vaso de agua con gas, posado sobre el borde de la mesa de nogal pulido, vibró por una fracción de segundo antes de volcarse. El agua, efervescente y fría, se derramó en un arco plateado sobre un fajo de documentos, manchando la tinta de sus anotaciones y empapando los esquemas técnicos que representaban semanas de trabajo. El sonido del líquido al empapar el papel fue un siseo casi inaudible, pero en el silencio de la cabina, resonó como un grito. Elías levantó la vista, sus ojos oscuros parpadearon una vez, procesando la interrupción. Su primera reacción no fue de ira ni de frustración, sino de una calma casi sobrenatural. Miró el pequeño desastre, luego a Clara, que se había quedado paralizada junto a la mesa con una servilleta en la mano. «No se preocupe, Clara. Es solo agua», dijo, su voz tranquila, sin el menor atisbo de reproche. Era una simple declaración de hechos, una absolución instantánea. Pero esa calma, esa ausencia de culpa, fue la chispa que prendió una mecha, que llevaba meses ardiendo lentamente. Para Clara, cuyo día había sido una cadena de pequeñas humillaciones personales, y cuyo resentimiento hacia ese joven CEO negro, que ocupaba el lugar de su antiguo y predecible jefe, había estado fermentando como un vino agrio. La tranquilidad de Elías no fue un gesto de amabilidad, sino la máxima expresión de la arrogancia. Vio en su calma el privilegio de alguien que nunca ha tenido que limpiar sus propios desastres. La tensión en su mandíbula se hizo visible, un pequeño músculo temblando bajo la piel. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la servilleta. «Es fácil para usted no preocuparse, ¿verdad?», espetó, su voz un siseo bajo y venenoso que cortó el aire. «Siempre hay alguien para limpiar sus desastres». La frase quedó suspendida entre ellos, vibrando con un peso que iba mucho más allá de un simple vaso de agua derramado. Era una acusación, un juicio sumario de toda su vida, de todo lo que él representaba para ella.
El universo controlado de Elías acababa de ser violado. El mundo se detuvo. El zumbido de los motores pareció desvanecerse, el aire se espesó y el tiempo se estiró hasta volverse un chicle pegajoso. Elías la miró, realmente la miró por primera vez, no como a una parte funcional del avión, sino como a la encarnación de una fuerza que había combatido toda su vida. Vio el desprecio en sus ojos azules y fríos. Una emoción tan pura y tan fea que le revolvió el estómago. Su mandíbula se tensó, un movimiento casi imperceptible, el único signo externo de la tormenta que se estaba gestando en su interior. Clara, dijo, su voz aún controlada, pero con un filo de acero que no estaba allí antes, creo que se está excediendo. No fue una advertencia, fue una línea trazada en la arena. Y fue entonces cuando ocurrió. El movimiento fue tan rápido, tan brutalmente inesperado, que el cerebro de Elías no tuvo tiempo de procesarlo como una amenaza. La mano de Clara cruzó el pequeño espacio que los separaba. No fue un gesto torpe o impulsivo, fue un acto deliberado, un latigazo de piel pálida contra piel oscura. El sonido de la bofetada fue agudo, un chasquido seco y obsceno, que resonó en el santuario silencioso de la cabina. Fue un sonido que lo ahogó todo. El murmullo de la ventilación, el latido de su propio corazón, el zumbido de los motores a reacción que lo mantenían suspendido entre el cielo y la tierra. El eco de la bofetada pareció colgar en el aire, una onda de choque invisible que hizo vibrar cada molécula. Inmediatamente después del sonido, llegó la sensación. Un escozor agudo y helado en su mejilla, una quemadura que se extendió rápidamente, llevando consigo una oleada de humillación tan profunda que le robó el aliento. Por un instante, el universo se contrajo hasta ese único punto de dolor ardiente. El tiempo se congeló. Los otros dos miembros de la tripulación, un hombre y una mujer más jóvenes que estaban preparando el servicio en la pequeña cocina, se quedaron petrificados, con los ojos abiertos como platos. En sus rostros no había horror, ni indignación, ni siquiera sorpresa pura. Había algo peor, una especie de fascinación morbosa, un atisbo de sonrisas reprimidas en las comisuras de sus labios, rápidamente sofocadas pero no lo suficientemente rápido como para que Elías no las viera. En la mirada de Clara, ahora, no había arrepentimiento. Solo un desafío furioso y, debajo de él, una capa de miedo que empezaba a aflorar, un pánico que llegaba demasiado tarde. La bofetada no había sido solo un golpe, había sido un acto de profanación. La ira es una reacción simple, un torrente de fuego que lo consume todo. Pero lo que sintió Elías no fue simple, fue algo más antiguo, más frío y mucho más peligroso. No gritó. No se levantó. No devolvió la violencia con más violencia. En su lugar, hizo lo único que podía desarmar por completo a sus agresores. No hizo nada. Simplemente se reclinó en su asiento de cuero, el gesto lento, deliberado, casi perezoso. Cada movimiento era medido, como si estuviera recalibrando su propio centro de gravedad. Se llevó la mano a la mejilla, no para calmar el dolor punzante, sino con la curiosidad distante de un científico que examina un espécimen. Sus dedos rozaron la piel caliente, registrando el dato, procesando la nueva variable en una ecuación increíblemente compleja que abarcaba toda su vida. El silencio que siguió a la bofetada fue diferente al anterior. Ya no era un silencio tenso. Era un vacío absoluto, un agujero negro que absorbía todo el sonido, toda la luz, toda la esperanza de la cabina. Pasó 1 minuto. Luego 2. 5. 10 minutos que se extendieron como una eternidad. 10 minutos en los que 3 personas contuvieron la respiración, esperando un veredicto. Durante esos 10 minutos, Elías no miró a Clara. Su mirada se perdió en la distancia, a través de ella, a través del fuselaje del avión, a través de las nubes y del tiempo. Su mente, una máquina de procesamiento cuántico, viajó hacia atrás. Vio el rostro de su profesor de física en el instituto, que siempre pasaba por alto su mano levantada para elegir a un estudiante blanco menos cualificado. Vio la sonrisa condescendiente del primer inversor que le dijo que su idea era prometedora, pero que quizás necesitaba un socio con más experiencia para liderarla. Escuchó el eco de cada no que había recibido, y comprendió con una claridad devastadora, que ninguno de esos no se refería a su proyecto o a su plan de negocio. Significaban, tú no perteneces aquí, tú no mereces esto,
La bofetada de Clara no había sido un acto de insubordinación de una empleada frustrada. Había sido la materialización de todos esos fantasmas, el resumen de una vida de agresiones sutiles y barreras invisibles. Era la mano de todos ellos, abofeteándolo en su propio santuario. Entonces su mirada se movió, lenta y deliberadamente, hacia los otros dos miembros de la tripulación. Su silencio no era neutralidad, era complicidad. Su inacción no era miedo, era un veredicto. En ese instante Elías comprendió. El problema no era Clara. Clara era solo el síntoma. La enfermedad era más profunda, una infección que había contaminado el único lugar del mundo donde se había sentido a salvo. Y las infecciones, si no se tratan de raíz, se extienden hasta matar al huésped. Pero hasta el reloj suizo más perfecto puede ser destruido por un único grano de arena en su engranaje. En el universo de Elías, ese grano de arena era el resentimiento humano, invisible y corrosivo. Se había elevado tan alto que había olvidado una ley fundamental de la física. Lo que sube, a veces, es para encontrarse con una tormenta que se ha estado gestando muy por debajo, esperando el momento justo para desatar su furia. Pero ¿qué ocurre cuando la turbulencia no está fuera, en las nubes, sino dentro del fuselaje? Cuando el peligro no es un fallo de motor, sino el veneno que se esconde en la sonrisa de la persona que te sirve el café. La resistencia era un lenguaje silencioso, y Clara, la jefa de cabina, lo hablaba con fluidez. No estaba en sus palabras, siempre correctas, sino en la ausencia de ellas. Estaba en el leve endurecimiento de su mandíbula cada vez que él pedía algo. En la forma en que sus ojos azules, del color del hielo, se deslizaban sobre él sin verlo, como si fuera una pieza más del mobiliario de lujo. El servicio era impecable, robótico, una coreografía de eficiencia diseñada para crear la máxima distancia. Cada gesto era una microagresión, envuelta en profesionalidad. La taza de café depositada sobre la mesa con un clic un poco más seco de lo necesario. La manta ofrecida sin una palabra, casi arrojada. Mientras observaba a Elías trabajar, un pensamiento se repetía en la mente de Clara como un mantra amargo. Asterisco. Cree que el dinero lo compra todo. Este avión, nuestro tiempo, nuestro respeto. Pero no es el dueño de nada. Es solo un invitado que se ha quedado más de la cuenta. Asterisco. El conflicto, cuando finalmente estalló, no lo hizo con el estruendo de un motor fallando, sino con la banalidad de un accidente cotidiano. Una sacudida. Una turbulencia leve, casi un suspiro del avión al atravesar una corriente de aire invisible. Fue un movimiento tan insignificante que Elías, absorto en los cálculos de eficiencia de un nuevo algoritmo, apenas lo registró. Pero fue suficiente. Un vaso de agua con gas, posado sobre el borde de la mesa de nogal pulido, vibró por una fracción de segundo antes de volcarse. El agua, efervescente y fría, se derramó en un arco plateado sobre un fajo de documentos, manchando la tinta de sus anotaciones y empapando los esquemas técnicos que representaban semanas de trabajo. El sonido del líquido al empapar el papel fue un siseo casi inaudible, pero en el silencio de la cabina, resonó como un grito. Elías levantó la vista, sus ojos oscuros parpadearon una vez, procesando la interrupción. Su primera reacción no fue de ira ni de frustración, sino de una calma casi sobrenatural. Miró el pequeño desastre, luego a Clara, que se había quedado paralizada junto a la mesa con una servilleta en la mano. No se preocupe, Clara. Es solo agua, dijo, su voz tranquila, sin el menor atisbo de reproche. Era una simple declaración de hechos, una absolución instantánea. Pero esa calma, esa ausencia de culpa, fue la chispa que prendió una mecha que llevaba meses ardiendo lentamente. Para Clara, la tranquilidad de Elías no fue un gesto de amabilidad, sino la máxima expresión de la arrogancia. Vio en su calma el privilegio de alguien que nunca ha tenido que limpiar sus propios desastres. Es fácil para usted no preocuparse, ¿verdad?, espetó, su voz un siseo bajo y venenoso que cortó el aire. Siempre hay alguien para limpiar sus desastres. Elías la miró, su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Clara, creo que se está excediendo. Y entonces ocurrió. Rápido, brutal, irreal. La mano de Clara cruzó el pequeño espacio que los separaba, y el sonido agudo de la bofetada resonó en la cabina silenciosa. Un eco ensordecedor, que lo ahogó todo. El escozor en la mejilla de Elías fue una quemadura helada, un dolor que iba mucho más allá de la piel. Por un instante, el universo controlado que había construido con tanto esfuerzo, se hizo añicos contra la palma de la mano de ella.
Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. El mundo no se precipitó de vuelta. Se mantuvo a raya, contenido por la fuerza de su quietud. El escozor en su mejilla era un punto focal, una estrella ardiente alrededor de la cual, un nuevo universo de comprensión comenzaba a tomar forma. Lo vio todo con una claridad que era a la vez aterradora y liberadora. El silencio cómplice de los otros dos tripulantes era más ruidoso que la propia bofetada. En ese instante, Elías comprendió que no se trataba de un acto aislado. Era un fallo del sistema. Su santuario había sido contaminado, y la contaminación no se limpia, se extirpa. Con una calma que helaba el aire de la cabina, cogió el teléfono satelital de la consola. Sus dedos se movieron con una precisión quirúrgica, marcando un número grabado en su memoria. David, dijo, su voz una cuchilla plana y sin emoción. Necesito que organices un nuevo equipo de vuelo para el G-700. Inmediatamente. Hubo una pausa confusa en la línea. Elías, ¿qué ha pasado? Solo entonces su mirada se deslizó, barriendo los tres rostros ahora pálidos por un terror que empezaba a aflorar. La tripulación actual ya no trabaja para mí. Toda ella. Despídelos a todos. Colgó, el clic final resonando con la brutalidad de una guillotina. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. El clic del teléfono al colgar fue una fractura en el tejido del tiempo. El sonido se expandió, llenando cada rincón de la cabina con una finalidad absoluta. El universo de cuero y nogal se había convertido en una tumba presurizada, y ellos eran los fantasmas. Clara, que segundos antes había sido la encarnación del desafío, se encogió sobre sí misma, el color huyendo de su rostro hasta dejar una máscara de cera. Sus labios, antes una línea tensa de desdén, temblaban ahora sin emitir sonido. Los otros dos tripulantes se miraban el uno al otro, con un pánico mudo que saltaba entre ellos como una corriente eléctrica, buscando una salida que no existía a 40.000 pies de altura. Ya no veían a un impostor. Veían a un rey en su trono, un rey que acababa de pronunciar una sentencia de muerte profesional sin alzar la voz, sin mover un solo músculo de su rostro. La calma de Elías ya no era arrogancia, era poder, puro y desnudo. Un poder que no necesitaba gritar para ser obedecido, un poder que ellos habían subestimado de forma catastrófica. El aire, antes cargado de resentimiento, ahora estaba enrarecido por el miedo, un miedo tan denso que casi se podía masticar. El zumbido de los motores Rolls-Royce ya no era una canción de cuna, era el tic-tac de un reloj que contaba los minutos que les quedaban en ese cielo que, hasta hoy, habían considerado suyo. Elías ignoró la atmósfera asfixiante. Con un movimiento lento y metódico, recogió los papeles empapados de la mesa. No intentó secarlos. Simplemente los apiló con cuidado y los colocó en su maletín de cuero. Un gesto que cerraba el capítulo no solo del incidente sino de todo lo que representaba. Clara dio un paso vacilante hacia él, su mano extendida en un ruego a medio formar. «Señor Vance, yo...». La palabra murió en su garganta cuando Elías levantó la mirada. No había ira en sus ojos, ni siquiera desprecio, había algo mucho peor, nada, un vacío pulido, la superficie de un lago helado que reflejaba su propia insignificancia. Se dio la vuelta y se sentó, dándoles la espalda, una barrera más infranqueable que cualquier puerta de titanio. El nuevo obstáculo no era la tripulación, era el silencio que él mismo había creado, un desierto que tendría que cruzar con ellos, atrapado en su propia fortaleza hasta que la tierra volviera a aparecer bajo sus pies. Mientras miraba fijamente la espalda del traje de Elías, un pensamiento helado cristalizó en la mente de Clara, tan afilado como un trozo de vidrio roto. Asterisco, no era arrogancia. Era control. Y acabo de demostrarle por qué lo necesita. Le di la razón. Le di la razón a todo lo que él debe pensar de gente como yo. No le abofeteé a él, me abofeteé a mí misma, a mi carrera, a mi vida. Asterisco. La adrenalina de la decisión se disipó, dejando tras de sí un residuo amargo, un cansancio que le pesaba en los huesos, en el alma. Miró por la ventanilla la perfección azul del horizonte, la curvatura de un planeta que parecía tan pacífico desde arriba. Pero, la paz era una ilusión. Su santuario había sido violado, y el veneno, una vez dentro, no desaparece. Se sintió infinitamente solo, suspendido entre un pasado de lucha
y un futuro de vigilancia eterna. Por un instante, una fracción de segundo que se sintió como una vida entera, quiso rendirse. No la empresa, no el avión. Quiso rendirse a la fatiga de ser Elías Vance, el hombre que siempre tenía que ser el doble de bueno, el doble de fuerte, el doble de perfecto. Quiso abrir una grieta en la armadura y dejar que el caos entrara y se lo llevara todo. Pero entonces, su mano se movió, casi por voluntad propia, hacia su mejilla. El escozor se había ido, pero el recuerdo del impacto permanecía, un eco fantasma que no era de dolor, sino de desafío. Se vio reflejado en el cristal oscuro de la ventana. Un rostro cansado, sí, pero en sus ojos ardía la misma llama que había iluminado las noches de insomnio en aquel apartamento de Atlanta. La llama que había construido un imperio a partir de sueños y código. Rendirse no era una opción. Era una traición a ese chico que se había prometido a sí mismo que un día tocaría el cielo. Respiró hondo, una bocanada de aire reciclado que se sintió como la primera de su nueva vida. No se trataba de sobrevivir a la tormenta. Se trataba de convertirse en ella. Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. El resto del vuelo fue un descenso a un infierno silencioso. Cada minuto que pasaba era una vuelta de tuerca, apretando la presión en la cabina hasta un punto insoportable. Clara intentó hablar 2 veces, 2 intentos ahogados que murieron como susurros antes de llegar a él. Su rostro, antes una máscara de desafío, se había desmoronado en un mosaico de pánico y arrepentimiento. Estaban atrapados, suspendidos a 40.000 pies de altura en el limbo que ellos mismos habían creado, un purgatorio de cuero y nogal del que no había escapatoria. Para Elías, la presión no era la de la confrontación sino la del aislamiento. Estaba rodeado por la manifestación física de la misma fuerza que había intentado dejar atrás en la tierra, y se dio cuenta de que su santuario se había convertido en su celda. Pero justo cuando el avión comenzó su descenso final, rompiendo la capa de nubes y revelando las luces parpadeantes de la ciudad abajo, algo cambió dentro de Elías. La victoria se sentía hueca, el poder de su decisión le dejaba un regusto a ceniza. Despedirlos era una reacción, una defensa. Pero él no había construido su imperio reaccionando. Lo había construido creando. Lentamente, se giró en su asiento. El movimiento fue tan inesperado que los 3 miembros de la tripulación retrocedieron instintivamente. No se enfrentó a ellos. Se enfrentó al momento. Su mirada se posó en Clara, y por primera vez, la vio. No a la empleada, no a la agresora, sino a la mujer asustada que se escondía detrás de una vida de prejuicios. Su voz cuando habló, era tan baja que apenas se oyó por encima del zumbido de la cabina. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, Clara?, preguntó, sin esperar respuesta. Que usted no me abofeteó a mí, usted abofeteó la idea de que yo pudiera estar aquí. Abofeteó a su propia incapacidad para ver más allá del color de mi piel. No me ha hecho más pequeño a mí, solo se ha hecho más pequeña usted. No había ira en su tono, solo una claridad agotada, el tipo de lucidez que llega después de que la fiebre ha roto. Mi decisión no es por venganza, es por necesidad. El espacio en el que trabajo, el equipo con el que vuelo, debe basarse en una confianza absoluta. Y ustedes la han pulverizado. No porque derramaran un vaso de agua, sino porque, por un segundo, se alegraron de ello. Se levantó, el movimiento fluido y definitivo, justo cuando las ruedas del avión besaban el asfalto. El clímax no había sido la bofetada, había sido este instante de verdad brutal y tranquila. Al abrirse la puerta del avión, la noche entró con un soplo de aire húmedo y real, que olía a asfalto y a combustible. En la pista, bajo las luces blancas y crudas, le esperaba David, su jefe de operaciones, flanqueado por 2 agentes de seguridad del aeropuerto y un nuevo equipo de vuelo impecablemente uniformado. El traspaso fue silencioso, quirúrgico y devastador. La antigua tripulación fue escoltada fuera del avión, sus rostros pálidos como fantasmas bajo la luz artificial. Elías no los miró. Su mirada estaba fija en el horizonte, en el futuro que acababa de reclamar. Mientras se alejaba del avión, sintió el frío de la noche en su mejilla, un recuerdo fantasma del golpe. Pero ya no era una herida, era un recordatorio. Un recordatorio de que los verdaderos muros no son los que construyes para protegerte, sino los que tienes el valor de derribar dentro de ti.
Comprendió que su mayor innovación no serían las turbinas de energía sostenible, sino la capacidad de transformar una agresión en un acto de autoafirmación. Su historia, como la tuya, no termina con la caída, sino con cómo te levantas. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. La altitud ya no se medía en pie sobre el nivel del mar, sino en la distancia que había puesto entre el hombre que era y el hombre que el mundo esperaba que fuera. Y en ese espacio, en ese cielo personal que acababa de reconquistar, Elías Vance era por fin verdaderamente libre. Al abrirse la puerta del avión, la noche entró con un soplo de aire húmedo y real que olía a asfalto y a combustible. En la pista, bajo las luces blancas y crudas, le esperaba David, su jefe de operaciones, flanqueado por 2 agentes de seguridad del aeropuerto y un nuevo equipo de vuelo impecablemente uniformado. El traspaso fue silencioso, quirúrgico y devastador. La antigua tripulación fue escoltada fuera del avión, sus rostros pálidos como fantasmas bajo la luz artificial. Elías no los miró. Su mirada estaba fija en el horizonte, en el futuro que acababa de reclamar. Mientras se alejaba del avión, sintió el frío de la noche en su mejilla, un recuerdo fantasma del golpe. Pero ya no era una herida, era un recordatorio. Un recordatorio de que los verdaderos muros no son los que construyes para protegerte, sino los que tienes el valor de derribar dentro de ti. Comprendió que su mayor innovación no serían las turbinas de energía sostenible, sino la capacidad de transformar una agresión en un acto de autoafirmación. Su historia, como la tuya, no termina con la caída, sino con cómo te levantas. El botón rojo de suscripción está justo aquí debajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y vente a la próxima historia. La altitud ya no se medía en pies sobre el nivel del mar, sino en la distancia que había puesto entre el hombre que era y el hombre que el mundo esperaba que fuera. Y en ese espacio, en ese cielo personal que acababa de reconquistar, Elías Vance era, por fin, verdaderamente libre. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.